Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Bianca Alvarado y el día de hoy vamos a abordar un tema de suma importancia, el cual es identidad personal. Para nosotros poder comprender un poco más acerca del tema, necesitamos ciertos saberes previos, en el cual en este caso se compone de dos preguntas. La primera pregunta es ¿qué es identidad? Y la segunda es ¿qué son cualidades? Bien, cuando hablamos de identidad, estamos hablando básicamente de todo lo que está relacionado o de la relación que todo ser humano tiene consigo mismo. Es decir, con lo que nosotros hacemos y nos sentimos, pues valga la redundancia, identificados. Y que son cualidades, en este caso, pues cualidades son rasgos ya sean naturales o adquiridos, pues que distinguen a una persona de otra. Cuando hablamos de rasgos naturales, es algo que nosotros ya traemos en nuestro ser desde que estamos pequeñitos, y lo que adquirimos, pues es algo que vamos haciéndolo nuestro con el paso de los años. Si nosotros podemos observar esta pequeña imagen, pues básicamente un chico se está viendo al espejo y se está señalando a sí mismo. Es decir, está pues viendo su reflejo y más allá de sus características físicas, entonces es importante que podamos ver nuestro interior. Entonces, para nosotros poder hablar un poco acerca de lo que es identidad personal, tenemos que definir primero o tenemos que tener en claro que como seres humanos estamos compuestos por una serie de rasgos o de dimensiones. Entonces, en este primer caso, tenemos la dimensión biológica, que la dimensión biológica, pues básicamente hace referencia a que todos nosotros tenemos un cuerpo. Véanlo desde el siguiente punto de vista. Nuestro cuerpo es como el recipiente de lo que nosotros llevamos por dentro. Es algo natural, algo biológico y que está en un constante cambio. Si ustedes pueden observar la primera imagen de la primera dimensión, entonces vemos el proceso o los cambios que sufren nuestros cuerpos. Es decir, de cuando estamos bebés, pasamos por la etapa de la niñez, luego la adolescencia, la adultez y de último, la vejez. Entonces son cambios biológicos que básicamente son nuestros y es como el recipiente de lo que somos nosotros. De eso se trata la dimensión biológica. En segundo lugar tenemos la dimensión psicológica. En este caso, pues básicamente habla de los procesos mentales. Es decir, en ella demuestra todos y cada uno de sus sentimientos, inclusive de su pensar. Entonces nos hace referencia a precisamente esto, a lo que nosotros llevamos por dentro, pero por así decirlo, pues en nuestra cabeza, es decir, todo lo que nosotros pensamos, lo que sentimos, que pues de cierta forma es una forma errónea de decir que uno siente con el corazón, porque no es así. Hasta para sentir nosotros utilizamos nuestro cerebro, utilizamos nuestra cabeza. En tercer lugar, tenemos la dimensión social, y es que recordemos que nosotros somos seres sociales por naturaleza, es decir, nosotros nos relacionamos con todos. Aunque nosotros no queramos, aunque usted diga que yo no tengo amigos, que yo soy antisocial, no es cierto. Nosotros nos relacionamos incluso con las personas que cultivan los alimentos que nosotros comemos, nos relacionamos o dependemos de la persona, por ejemplo, que confecciona la ropa que nosotros utilizamos. Entonces, eso sin mencionar que el término antisocial no es necesariamente o no se refiere a que usted no tiene amigos o a que usted no tiene amistades, sino a aquel individuo que lo que busca es pues hacerle daño a la sociedad. Entonces vemos ese componente que realmente es muy importante que usted conozca cuál es la forma correcta de decirle y conocer que usted es, aceptar que usted inconscientemente usted está relacionado con una gran cantidad de personas, lo crea o inclusive lo quiera o no. Luego tenemos la dimensión psicoafectiva, que básicamente en esta dimensión es nuestras emociones, es decir, todos aquellos, podríamos decir, cambio de ánimo que a diario tenemos, cuando nosotros reflejamos alegría, cuando reflejamos tristeza, o inclusive también cuenta mucho lo que es el autoestima y nuestro amor propio.
también las actitudes y aptitudes que nosotros tenemos para con nosotros mismos, como con las demás personas con las que nos relacionamos. Tenemos la dimensión relación consigo mismo. Si ustedes observan la imagen, por ejemplo, está una chica reflejándose pues, en el espejo y está feliz, es decir, está bien consigo mismo. Cuando nosotros nos aceptamos con nosotros mismos, entonces le estamos dando la oportunidad a los demás que nos acepten tal y como somos, pero no podemos pedirle a alguien que nos acepte tal y como somos si nosotros no lo hacemos primero. Luego tenemos la dimensión espiritual. En este caso, cuando hablamos de dimensión espiritual, no solamente nos enfocamos a que yo creo en Dios o yo no creo en Dios, o es el hecho de muchas veces, que yo pertenezco a esta religión, yo pertenezco a la otra. No, cuando nos referimos a una dimensión espiritual, nos estamos hablando básicamente a lo interno, a lo interior de su conciencia, a lo interior de sí mismo, y que usted empieza pues a valorar e incluso a cuestionarse muchas de sus acciones. Es decir, usted valora su vida desde un punto de vista más complejo que lo haría pues en otra circunstancia, en el caso de que usted todavía no haya encontrado esa dimensión espiritual o todavía no sepa comprender cómo actúa. Luego tenemos la dimensión ético-moral. Y es que aquí nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, básicamente, en este punto tenemos que tener mucho cuidado de no confundir lo que es ética y lo que es moral. Cuando nosotros estamos hablando de ética, pues básicamente estamos hablando de aquellas costumbres, de aquellas normas que dirigen o que nos valoran a nosotros con el comportamiento humano adecuado. Por el contrario, la moral es exactamente lo mismo, pero en este caso la moral prácticamente como que nos da ese punto para nosotros poder, quizás podemos llamarlo juzgar el comportamiento de otras personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la dimensión ético-moral pues está tan relacionada a que yo no puedo juzgar lo que hace mi vecino si yo hago lo mismo, o inclusive yo hago algo aún más grave de lo que está haciendo mi vecino. Entonces, es una conjugación o son dos cosas, dos elementos que están estrechamente relacionados en cuanto a la dimensión de como seres humanos, la dimensión que como seres humanos tenemos. Ok, entonces aquí vemos, por ejemplo, la relación que tiene nuestra conducta y nuestro pensamiento con nuestra personalidad. La conducta y el pensamiento es el hecho de, si yo pienso en hacer algo y lo llevo a la acción, pero sucede que yo no puedo, por ejemplo, comportarme de una forma y pretender o yo decir con mis propias palabras que yo soy de otra forma. ¿Me explico? Es decir, yo no puedo robarme un lápiz, por ejemplo, de un compañero y decir que yo no robo. O mentir y decir que yo no miento. Porque no es lo mismo lo que estamos diciendo con lo que estamos reflejando. Y eso forma parte de nuestra personalidad. Es lo que les mencionaba anteriormente. Yo no puedo decirle a alguien que me acepte si primero no me acepto yo. Entonces, todo esto, estos componentes de la personalidad realmente, pues juntos llegan a lograr ese pequeño elemento que en usted forma parte de algo tan significativo como lo es la personalidad. Si ustedes observan, por ejemplo, cuando hablamos de identidad, tiene mucho que ver con la cuestión de la personalidad, y es lo que les mencionaba, es algo que a usted lo caracteriza. Aún cuando usted esté en frente o con 100 personas, su identidad lo va siempre a que sobresalga, lo va a hacer que sobresalga ante esas personas. Pero eso es una decisión de nosotros. Si yo no quiero tener una identidad personal, porque muchas veces es cuestión de decisión, ¿por qué? Porque entonces nos ponemos a cuestionar de que si lo que hacemos está bien, porque es que a fulanito no le gusta, o a mi grupito de amigos no le gusta, o yo voy a empezar a hacer cosas, por ejemplo,
que mis amigos me dicen para yo poder pertenecer a su círculo de amigos. Entonces ahí me estoy fallando. Yo estoy fallándole a mi personalidad y a mi identidad personal. Todos como persona tenemos una identidad y esa identidad nosotros la hacemos llegar hacia los demás a través de nuestras acciones, pero también a través de lo que decimos. Tiene que haber una coherencia, lo que decimos con lo que estamos haciendo. Tiene que ir de la mano el decir con el actuar. Aquí tenemos dos pequeñas imágenes en el cual la primera imagen nos demuestra que este chico o este niño, este adolescente, se está aceptando tal y como es. No solamente con sus características físicas, sino también con sus características interiores, quizá con su mal genio, porque todos tenemos esas cualidades, pero también tenemos ciertos defectitos, y que aún a pesar con esos defectos, nosotros como personas debemos de aceptarnos para que los demás nos puedan aceptar. Y luego tenemos una imagen que básicamente es el resultado de nosotros antes aceptarnos, para que entonces en nuestro grupo de amigos se nos acepte tal y como nosotros somos. Pero para eso, vuelvo y repito, debemos de aceptarnos nosotros mismos. Entonces la identidad es lo que usted siente, son sus ideales. Es decir, si aun cuando 100 personas tienen una opinión y usted tiene otra, y usted está convencido de que ese es su ideal, entonces usted tiene que hacer prevalecer sus ideales. Y es así como usted va forjando su identidad personal. Llega un momento en el que nosotros perdemos esa identidad personal, por lo que les mencionaba anteriormente, quizá por querer pertenecer al grupito de amigos, quizá por querer encajar con la sociedad, entonces yo empiezo a vestirme diferente, yo empiezo a hablar diferente, pero yo sé que lo que estoy haciendo no es lo que me gusta. Entonces siempre debemos de defender nuestra identidad personal delante de quien sea y sobre todo delante de nosotros mismos. Defender nuestra identidad de nosotros mismos y poder hacer que prevalezca delante de quien sea. Entonces, como una pequeña dinámica para ver qué tanto aprendió a medir sus niveles de conocimiento para mejorar incluso su identidad personal, yo tengo acá una pequeña actividad, un pequeño ejercicio que es realizar un FODA personal, en el cual usted, así como lo muestra la imagen, usted pone cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas del exterior. ¿Qué le permite esto? Le permite conocerse. El autoconocimiento es indispensable para usted poder obtener bases para defender esa identidad personal que usted tiene. Entonces, tal como lo muestra la imagen, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del exterior.